Probablemente estemos ante, no ante el fin, pero sí quizá ante un ocaso de las narrativas. Yo creo que la tendencia es esa, cada vez más. Se ha visto una oportunidad muy importante de mercado donde muchísimos proyectos han vuelto a niveles de noviembre, diciembre y enero. Es que eso es alucinante. Es como si hubiera terminado un ciclo, por un lado, en puntos de sobreventa muy importantes, y ahí es cuando ha habido proyectos que se han quedado ya con un suelo sólido. Si cualquier inversión a principios de este año, finales del anterior, es que hasta Polkadot prácticamente se ha hecho un por dos. O sea, entonces, claro, es el coste de oportunidad que en este caso, pues la balanza ha ido que a mucha gente, pues, esté desencantada con los airdrops por este tipo. Yo el primero, por ejemplo, ZK Sync, después de un farmeo muy orgánico durante mucho tiempo, al final no me dieron nada. Comenzar ahora, a día de hoy, a 1 de julio de 2024, a farmear nuevos proyectos, tendríamos que ver qué nuevos proyectos estamos farmeando. Estoy viendo un auge de todos los memes que tiene que ver con... Lo pasé tan mal con Veracity en el anterior ciclo que me prometí una vez no enamorarme de ningún proyecto. Proyecto de excepción, yo te diría que... Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Esta vez tengo el placer de compartir un café con Prosquito, con Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Hola, Nico, muy bien. Pues oye, la verdad es que nunca mejor dicho, porque también estoy aquí con mi café. De verdad vamos a hacer honor a este grandísimo podcast. Muchísimas gracias, Nico, por la invitación. La verdad es que me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues aquí estamos. Un lunes ya de vacaciones. Por fin, yo ya tengo vacaciones, así que ahora sí que de verdad tengo vacaciones en Web 2, pero bueno, ahora viene lo que en Web 3 tiene que seguir trabajando, porque vamos a hablar de cositas interesantes, ¿verdad, Nico? 100%. Pues oye, primero me gustaría darte la enhorabuena porque en su momento trajimos a Alex, hace ya un tiempo que no pasa por aquí, que no hemos vuelto a hablar, pero sí que es verdad que hemos estado siguiendo el podcast que habéis empezado y la verdad que es muy chulo, información muy interesante, para que muy recomendado por si alguien se quiere pasar por allí. Aquí un poco te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Habéis estado hablando en los últimos episodios también, todo el tema airdrops, DeFi y demás. ¿Cómo ves actualmente el ecosistema airdrops? Porque parecía, había mucha esperanza, ¿no? Mucho foco puesto en este airdrop del Layer 0 y en algunos más que están por venir, pero parece que empieza a decaer un poco el ánimo en cuanto a la comunidad como tal. ¿Cómo ves tú actualmente el estado de todo el ecosistema airdrop? Bueno, yo siempre digo que Twitter en realidad y bueno, lo que es las comunidades cripto suelen darnos más información de lo que muchas veces pensamos, Nico. Y en realidad cuando la gente ya comienza a capitular es porque en realidad es un buen momento para de nuevo posicionarnos en algunos protocolos. Es cierto que los big ones, ¿no? Pues en realidad han ido saliendo este año y que en realidad solamente nos quedaría importante dentro de las L2 de Ethereum, pues bueno, pues nos quedaría lo que sería Scroll y luego también Línea. Entonces, si has ido haciendo un farmeo orgánico los meses anteriores, yo te diría que continuaras, por supuesto que sí, porque es verdad que se están viendo cómo los registros de nuevas wallets van decreciendo y eso siempre es significativo porque evidentemente cuanto menos wallets hay, pues a más bacalao vamos a tocar repartir. Por lo tanto, si has ido farmeando durante estos meses anteriores, años anteriores incluso, yo recomiendo que sigáis en ello. Evidentemente, es cierto que hay que saber siempre establecer pues, un criterio diferenciador de decir, ¿es ahora un buen momento? Me preguntaban algunos, oye, Fer, ¿puedo empezar ahora a farmear, por ejemplo, Scroll o a farmear línea? Pues evidentemente es verdad que lo que sería, lo que viene siendo bueno, pues los diferentes proyectos importantes a la hora de empezar a farmearlos, a lo mejor ya es tarde. Pero sí que es cierto que, por otro lado, todo lo que vienen siendo bridges son interesantes. Hyperlane, por ejemplo, también puede ser bastante interesante. Luego también Jumper, lo que puede ser Nitro, todos estos sí que es verdad que aún sí que sigue siendo un buen momento para poder seguir farmeándolos. Y a gente que quiera empezar hoy, o sea, que no venga farmeando todo esto scroll línea, ¿tú le recomendarías que se adentrara también a, bueno, no recomendarías, pero sí lo ves interesante el empezar hoy a farmear nuevos airdrops? La verdad es que como hablábamos antes tú y yo, Nico, todo el tema del costo de oportunidad va a depender mucho también de tu capital, va a depender de muchos factores de los cuales tú puedas, que tú consideres que te pueda merecer la pena o no. Pero es verdad que comenzar ahora, a día de hoy, a 1 de julio de 2024, a farmear nuevos proyectos, tendríamos que ver qué nuevos proyectos estamos farmeando. Porque ahora mismo proyectos L2 de Ethereum, que son los interesantes, incluso algunos proyectos alojados de cero en Solana, ahora mismo no hay importantes.
no hay importantes. Posicionarnos en proyectos inexistentes o futuras promesas, pues quizá es no te digo que es una pérdida de tiempo, pero a lo mejor ese capital que, por ejemplo, mucha gente ha dicho, lo que me ha pasado en Layer 0, lo que ha pasado en Zcash, muestra, Proscript, pues mira, he dejado $700 de liquidez aquí en Layer 0 en varias wallets y al final no se ha tomado como algo importante, porque luego pues a lo mejor lo que ha sido de vuelta pues ha sido un 30%, un 20%, mientras que ese 70% restante de lo que yo esperaba mínimo que me devolvieran es algo que no he podido invertir desde el año pasado y este principio de año, que probablemente ya sabemos que casi cualquier inversión a principios de este año, finales del anterior, es que hasta Polkadot prácticamente se ha hecho un por dos. O sea, entonces, claro, es el coste de oportunidad que en este caso, pues la balanza ha ido que a mucha gente, pues, esté desencantada con los airdrops por este tipo. Yo el primero, por ejemplo, Zcash, después de un farmeo muy orgánico durante mucho tiempo, al final no me dieron nada por el tema de la liquidez. Y justo con esto, o sea, al final 2022 vivimos un ecosistema muy quieto, no solo nada subía, sino que todo caía, que era todo lo contrario, y pasaba a ser un momento pues muy interesante, ¿no? Se veía como un interés muy vivo sobre todo el ecosistema airdrop por lo mismo, ¿no? Porque al final, cuando todo está cayendo, estás más incentivado a empezar a gastar o invertir a futuro, ¿no? Ahora vemos un cambio de paradigma, sobre todo a inicios de 2024, final de 2023, en el que era todo lo contrario. No solo las cosas no están estancadas, sino que la mayoría de proyectos están subiendo. Empieza la narrativa meme coin, donde empiezan a explotar un montón de proyectos, empiezan otro tipo de narrativas, los ETFs de Bitcoin se hace un por dos, casi un por tres, o quizás más, un por tres casi, un por cuatro incluso. Entonces, todo esto, ¿qué es que va a determinar un punto de inflexión en el que el ecosistema airdrop, el farmeo de airdrops, quede un poco en el pasado y la gente migra a otro tipo de narrativas? ¿O crees que va a seguir siendo sostenible quizás no con ese nivel de atención, pero sí siendo selectivos? Ciertos proyectos seguirán haciendo airdrops muy exitosos, la gente podrá seguir, digamos, siendo un ecosistema rentable. Yo creo que lo que ha pasado con el tema de los airdrops ha sido lo mismo que pasó cuando el final del ciclo de 2022 estaba todo saturado. Hasta hace un par de semanas, bueno, más bien hasta hace un par de meses, lo único que se inundaba prácticamente en Twitter era todo el tema de airdrops, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre es importante que haya reciclaje dentro de las propias narrativas. Y probablemente estemos no ante el fin, pero sí quizá ante un ocaso de las narrativas para farmeo de airdrops. Pero también pienso que todo esto muchas veces va acorde al market sentiment, pero en este caso enfocado a todo el ecosistema cripto. ¿Qué va a pasar? Pues que probablemente ocurra pues, que de repente pues, un proyecto que esté ahí alojado en Ethereum o que esté en Solana, que no se espere nadie, pues suelte un airdrop donde de repente haya carteras que por no haber hecho prácticamente nada y por haber hecho un farmeo orgánico de la propia red, pues se le encasque, prefiero que se le casquen $3.000, $5.000, $7.000, que es algo posible sobre todo cuando hay mucha liquidez, que es como la que progresivamente está inundando el mercado. Entonces, las narrativas van y vienen, pero es verdad que siempre van a cambiar los personajes, los actores, pero la historia va a ser la misma. Entonces, quizá pues estemos ante el fin de muchos proyectos, porque solo tenemos que ver cómo ha habido proyectos que desde el drop, desde el TGE han hecho mínimos de un 70-80%, como vemos que ahora todos los airdrops cuando salen se hunden el precio. Probablemente esto marque un antes y un después, pero el después puede ser muy bonito, porque claro, una vez que se limpia toda la veda de todos estos farmers inorgánicos que lo que hacen es reventar sistemas desde dentro, ecosistemas desde dentro, quizá vuelva otra vez una época en la que sea rentable el volver a farmear, volver a farmear airdrop. Pero claro, luego también está aquí un poco el coste de oportunidad, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, si tú pillas una buena meme coin, quizá con una buena gestión del riesgo, a lo mejor en 20 minutos te puedes hacer un por 3. Entonces, claro, aquí está yo ahora quiero, por ejemplo, incluso posicionarse en altcoins de utility mismo, también está muy bien. Yo en realidad quiero ponerme a farmear proyectos que quizá vayan a hacer un airdrop igual de lamentable que estos últimos, o a lo mejor ese dinero que tengo yo, esa liquidez que tengo, no me vendría mejor, por ejemplo, comprar en estos mínimos que hemos tenido hasta hace nada en la mayoría de los altcoins. Ahí cuando entra ya cada uno y donde yo creo que la tendencia es esa, cada vez más. Se ha visto una oportunidad muy importante de mercado donde muchísimos proyectos han vuelto a niveles de noviembre, diciembre y enero. Es que eso es alucinante. Es como si hubiera terminado un ciclo, por un lado, en puntos de sobreventa muy importantes y ahí es cuando ha habido proyectos que se han quedado ya con un suelo sólido. O sea, aquí también con todo esto que comentas de
Parece que puede bajar la tensión para luego la gente decir, bueno, esto ha terminado, vuelva a salir un proyecto top con un airdrop top y la gente vuelva a engancharse y ya probablemente sea muy tarde y otra vez se reinicia todo. Quizás es un poco equilibrio, ¿no? Si hay un proyecto que consigue una buena financiación, que va a ser un lanzamiento y que consigue hacer un airdrop considerablemente bueno, ni siquiera a la altura del Layer 0 en cuanto a financiación y demás, sino que cuanta menos carteras financian, también más pastel a repartir, ¿no? Y ahí podemos ver otra vez proyectos interesantes con gente que gane mucho dinero con un farmeo de airdrops, vuelvan y se unen, empiezan a aumentar las carteras que están farmeando y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Ya los airdrops ya no son tan potentes para todos, vuelve a bajar el interés y que sea quizás un bucle. Veremos también un poco cómo han cambiado las narrativas, ¿no? 2017, 18, sería mucho FOMO, sobre todo en el ecosistema ICO. Creo que va migrando todo un poco. A día de hoy yo me decantaría un poco por decir que creo que vamos a ver muchas financiaciones como ICO, pero esta vez a nivel de INO, que suelen ser un poco más sencillas, más gamificadas, dan mejores herramientas a la hora de hacer ese proceso de lanzamiento y que al incluir NFTs en ese proceso de lanzamiento de un token da mucho juego, ¿no? En muchos casos y puedes incentivar y reincentivar a muchos de los usuarios. Entonces creo que constantemente vemos un cambio de narrativas, vemos un cambio de atención y ligado a esto me gustaría apuntarte en qué narrativa, tendencia o ecosistema ves ahora que está la atención. ¿Cuál crees que está siendo el más rentable últimamente o que lo será a corto plazo? Sí, a ver, la verdad que la tendencia de prácticamente principios de año y después de esa recuperación que ni Lázaro, ¿no? En la Biblia, que ha sido Solana, la atención está ahí, los memes se están alojando ahí. Es verdad que mucha gente parece que quiere que sea base, pues por lo que sea, porque a lo mejor no han pillado todo lo que viene siendo la narrativa de memes en Solana, pero lo que queremos no es lo que ocurre. Al final estamos viendo cómo Solana la dan por muerta, creo que esta es la quinta vez que dan por muerta Solana, hace poco la volvieron a dar por muerta y no la consiguen matar. Y al final yo siempre he dicho que a mí me da igual criticar incluso donde yo estoy invertido, donde no estoy invertido, yo no me enamoro de ningún proyecto, creo que es algo muy importante, Nico, que tenemos que mandar ese mensaje, que no te cabres porque hablen mal de tu proyecto. Al final ese proyecto, si tiene que hundir tu dinero, tu liquidez, lo va a hacer. No te va a preguntar, oye, amigo, ¿me puedo ir a cero? No me voy a ir a cero porque me quieres como proyecto. Solana sigue siendo el rey de los memes. Es verdad que espero que haya cierto movimiento de traslación de liquidez con el tema de los ETF de Ethereum y que ahí sí que puedan ir al ecosistema de Ethereum e incluso al ecosistema de base, pero a día de hoy Solana es la que sigue mandando y donde seguimos viendo rentabilidades altísimas en proyectos que en unas pocas horas pasan de 10.000 o 20.000 de market cap a tener 10 o 12 millones. Es que son cosas que siguen pasando a día de hoy. Por lo tanto, que de un ecosistema muerto como Solana cuando es capaz de levantar memes desde unos cuantos miles de dólares a varios millones de liquidez, pues sinceramente me parece del género tonto, ¿no? Pero bueno, creo que ya ahí es cuando entra también cada uno su apreciación que puede hacer personal y dónde cree que puede estar la atención. Yo dentro de los memes sí que es verdad que estoy viendo un auge de todos los memes que tienen que ver con political fight, ¿no? Porque evidentemente tenemos las elecciones del país más poderoso del mundo, con un presidente muy probablemente vaya a ser electo que es pro cripto, y ahí estoy viendo cosas muy interesantes también, por ejemplo, el tema de la narrativa, incluso también de vicepresidente dentro de la propia presidencia, ¿no? Especulaciones, creo que es interesante posicionarse en algunas de ellas y sobre todo pues el tema de ir especulando con comprar y con vender, porque evidentemente también aprovecho para mandar este mensaje aquí, Nico, y que mando siempre en el podcast y siempre que puedo, hay que vender, siempre hay que vender. O sea, es que es algo que cuando tú no vendes, al final no son profit que hayas realizado, ¿no? Están en la nube. Entonces, cuando tú vendes es cuando de verdad puedes decir, oye, mira, aquí tengo 20.000 dólares. Ahora sí, no porque me meta Troya, no porque me meta lo que se me parezca 20, 18, 20, 35.000, porque a la mañana siguiente se puede ir todo a cero. Y creo que eso es importante decirlo. O sea, de hecho, con esto último que mencionas, hace 2 episodios más o menos charlábamos con Gerard de Tu Primer Bitcoin y él comentaba que no se le da toda la importancia que debería al DCA de venta, que se habla mucho del DCA de compra, lo importante que es hacer un DCA de compra, pero no de lo contrario, de un DCA de venta en el que vayas tomando profit de esa inversión que hiciste, que al final no todos o sea, nada sube para siempre, así como nada cae para siempre. Entonces, exactamente. Es importante también ir efectuando eso y que al final siempre la avaricia termina rompiendo el saco, ¿no? Y luego ligado con todo esto que comentabas también metías un poco el tema de los ETFs de Ethereum que parece que van a entrar a cotizar en breve. Más o menos, ¿cuándo calculas tú o cuándo ves probable que empiece a cotizar todo este ETF de Ethereum? ¿Y cómo crees que puede impactar esto a todas las altcoins que vemos también, lo comentabas tú en el último episodio de vuestro podcast,
que parece que ya las altcoins hacen como un tipo de suelo, ¿no? Que ya cuando Bitcoin cae ya no se ve ese sangre que se veía anteriormente con las altcoins. Sí, la verdad es que fue súper curioso y a mí me llamó mucho la atención y por eso pues empecé a analizar esos pares contra Bitcoin y me di cuenta que cómo era posible que la caída de los 73 progresivamente a los 68, Bitcoin caía un 1, un 1,2% y las altcoins realmente te ponían menos 30, menos 20. Y claro, estamos hablando que era lo normal, ¿no? Por todo el tema de la dominancia y por el de risk que puedes tener cuando estés en una altcoin en pérdidas. Pero claro, de repente vemos como desde los 66, 67 a los 58 o 59 donde llegamos la última vez, veíamos cómo las altcoins pues caían un 2%, un 3% en ese día o ese día y medio tan horrible. Y claro, ahí es cuando decía, yo me preguntaba por qué, quiero ver el por qué, ¿no? Y lo que ocurría es que había muchas de esas altcoins habían llegado a ese principio de ese ciclo donde estaban en precios previos a esa explosión de liquidez que hubo durante los meses de febrero, marzo y abril por todo el tema de los ETF de Bitcoin. Entonces, claro, yo creo que, bueno, pensaba que esas altcoins, digo, a partir de ahí se están haciendo un suelo fuerte, porque incluso con la dominancia de Bitcoin que sigue siendo alta, aunque está progresivamente bajando, esas altcoins seguían sin desangrarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque están en un punto de break-even, donde hay mucha gente que ahí por miedo a tener pérdidas, ha puesto órdenes de venta que se han activado automáticamente y que han sido absorbidas muy rápido porque por esos compradores que reciclan los proyectos. Son compradores que lo que hacen es poner órdenes de compra en sitios tan sencillos como principios de un ciclo. Y claro, por eso se han activado muchísimas órdenes de compra en proyectos precisamente por eso, porque ha habido gente que ha vendido en un soporte, con un miedo a un break-even y gente que ha comprado en la zona mejor que se puede comprar, que es una capitulación. Y claro, la gente siempre sigue esperando lo mismo, ¿no, Nico? Lo de Bitcoin a 37, a 50 y yo sinceramente no veo motivos, por lo menos a priori, para ver esos suelos tan bajos. Entonces, los ETF de Ethereum creo que pueden traer pueden regar de liquidez el mercado. Yo espero que se aprueben antes del 15 de julio, lo que he estado leyendo, que se tienen que aprobar. Hay mucha gente que dice que se pueden aprobar esta semana. Puede ser, pero es cierto que, bueno, al igual que pasó con Bitcoin, tardó bastante también en que se realizara esos S1, que para que la gente que lo sepa, los S1 pues es como ese último certificado para poder ser aprobados y salir a mercado tradicional para que el inversor medio pueda comprarlo sin necesidad de exchange y tal. Entonces, yo pienso que eso es cierto que puede ser interesante porque una vez que la gente entre en Ethereum, luego hablamos de esas fases del mercado, ¿no? Que una vez que entra en Ethereum, la gente obtiene profit, ¿por qué no esos profits van a rotar a altcoins, ¿no? Que es lo que todos estamos deseando, esa alt season, que a ver si, bueno, que en realidad la hemos tenido, pero a ver si siguiera en el camino. Qué bueno, y aquí, con todo este panorama, ¿ves que va a ser un poco más selectivo este bull market? Es decir, tenemos que está muy concentrada la atención ahora mismo en meme coins, que yo creo que es un ecosistema bastante complicado en el sentido de que es muy PvP, ¿no? Es mucho. Uno gana, uno pierde y es muy rápido todo. Hay también muchísima más manipulación, market caps muy pequeñitos, por tanto, más manipulación. Evidentemente se gana dinero. Ayer o antes de ayer veía un post de alguien que tenía $10,000 o algo así, en media hora, una hora, había hecho $3 millones. Estos son casos que se dan en este ecosistema, es muy difícil verlo en otro, pero así como sean esos casos, sean casos de que de 10 minutos pues pierdes todo porque por lo que sea, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué es que este ecosistema o este ciclo alcista va a ser algo diferente a los demás? ¿Va a ser quizás más selectivo, con narrativas muy puntuales, con crecimientos de algunas altcoins? ¿O crees que va a ser muy parecido a las anteriores en los que difícilmente compres algo que no termine subiendo? Es muy interesante esa pregunta, Nico. Y la verdad es que yo lo que considero es que quizá la explosión de capital vaya a ser menor. Lo que es todo lo que se pueda regar al resto de altcoins y proyectos sin utilidad, como pueden ser shitcoins o memecoins, yo creo que esas explosiones van a ser menores, porque es verdad que evidentemente ahora, a partir de este momento, Bitcoin para subir necesita de más capital que necesitaba previamente para poder subir. Entonces ese capital que entra a Bitcoin luego sale de Bitcoin, se tiene que repartir a muchas más altcoins, a muchas más memecoins y por lo tanto en el ratio de reparto que en anteriores bullrun
es verdad que acaparaba menos cripto y menos proyectos como meme coins, evidentemente podía subir prácticamente todo. Aquí yo sí que pienso que va a ser algo más selectivo. No creo que todo vaya a subir en vertical como subieron en los anteriores ciclos, pero sí que considero que los proyectos que estén bien posicionados, que hayan trabajado durante el bear market, o sobre todo proyectos que hayan surgido en 2023, principio de 2024, que tengan pues bueno, un buen marketing, que tengan buenos calls, que tengan una buena comunidad. Creo que son proyectos que pueden hacerlo muy bien de cara al bull run. Entonces, partiendo de esa premisa, lo mismo podemos pensar de proyectos que son meme coins. Evidentemente, no todas esas meme coins van a prolongarse en el tiempo, solo tenemos que ver como la mayoría de meme coins son pump and dump, ¿no? Evidentemente, no a lo mejor en el mismo día, pero sí en posteriores días, que es lo que yo llamo slow rooks, ¿no? Que son carteras que a lo mejor formadas por diferentes clusters, que incluso Babelmap a veces no las detecta, porque a veces no las detecta, que van hundiendo poco a poco el proyecto, incluso gente que dice, oye, pues mira, es que esta narrativa con Tate, por ejemplo, ya te ya no lo tanto de cripto, pues mira, voy a ir vendiendo progresivamente mi bolsa y ya está. Entonces, las narrativas van y vienen y eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, enfócate en la narrativa donde tú te sientas más cómodo primero y donde no tengas una sobreexposición a ese activo que te permita, oye, pues a las 3 de la mañana levantarte a las 4, a las 5, a chequear si tu meme coins está más arriba o está más abajo. Cuando haces eso es que tienes un problema y ahí es cuando tienes que empezar a considerar replantearte una estrategia diferente. Feri, ya por último, la semana pasada se anunciaba esa propuesta de Banek por STF al contado de Solana. Aquí he estado leyendo un poquito, informándome un poco, y veo que hay algunos en los que apuntan o ya lo dan por aprobado, ¿no? Este también ya hizo su STFs anteriormente, lo aceptaron y más. Y luego hay otros que sí que son un poco más reacios y que piensan que este puede ser el primer ETF que no se apruebe o la primera solicitud, y exponen algunos factores, ¿no? Primero, pues que Solana sí que o Sol sí que es considerado como un security o un activo que no pasa a ser una commodity, que está un poco más expuesto a ojos de la SEC. Otra cosa también es que parece ser que no es lo mismo que Ethereum y Bitcoin, ¿no? A ojos del regulador. Y luego, por contraparte, se comenta que tenemos unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Parece que este presidente, por lo que se ve, va a ser elegido es pro cripto, puede haber un cambio de normativa, una cierta flexibilidad, y algunos dicen, bueno, que este va a ser el primer rechazado, otros dicen que se aprobará, pero en caso tal, lo ven de cara a 2025. ¿Qué perspectivas tienes tú de todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que este va a ser el inicio de una serie de ETFs de diferentes altcoins? ¿Cómo has visto todo este revuelo que ha pasado? Bueno, a mí me parece muy importante que haya sido Banek quien haya pedido, porque evidentemente, pues BlackRock no creo que lo vaya a pedir, pero Banek tenemos que recordar que fue uno de los primeros en solicitar el ETF de Bitcoin y, por lo tanto, a mí me parece muy importante que cómo planteaban ellos, ¿no? Yo al final me leí el tuit que pusieron, ¿no? Sobre por qué Solana, y decían que, claro, que todo el tema de security o commodity, que ellos consideraban que Solana, al igual que Ethereum y Bitcoin, al final es un ecosistema donde tú en realidad ese token nativo, que en este caso es Sol, tú sí que lo estás utilizando pues para poder pagar transacciones dentro de la red, y por lo tanto eso es lo que ellos venden que es lo importante. O sea, que ellos en realidad sí que dicen que en un principio eso es lo que consideran que puede ser el elemento diferenciador respecto a otro ETF. Porque, por ejemplo, si estuviéramos hablando de otros ecosistemas, quizá a lo mejor lo que esté construido ahí o no puede ser que tenga un sentido u otro. Entonces, Solana, en este caso, sí que es verdad que la aprobación puede ser que se dé o que no se dé. Es verdad que en un principio lo mandan para 2025, pero lo que a mí me parece muy interesante es que puedes sembrar un precedente que previamente no hemos tenido, que es un proyecto, como en este caso no es ni Bitcoin ni Ethereum, que pueda plantearse como una posibilidad de una venta mayor en mercado tradicional. Esto puede abrir una ventana que puede ser interesante, pero también a la vez peligrosa. Y creo que eso es algo que tenemos que comentar, porque una aprobación en masa de otros ETFs quizá no sea positiva del todo. Por lo tanto, que sea Solana sí que me parece interesante porque creo que puede ser el tercer activo que en cuanto a importancia de construcción en el ecosistema pueda ser el que sí que se pueda aceptar, el que se pueda aprobar.
pero es cierto que si ahora comienza el ecosistema cripto a sacar ETFs sin parar, a lo mejor se pierde esa importancia, esa consideración a que lo que se está probando en realidad sí que tiene una utilidad y no es solamente especulación. Perfecto, pues oye, ahora te voy a hacer unas preguntas muy rápidas, de sí y no, son preguntas muy sencillitas. La primera sería, dime un proyecto o token favorito. Vale, Nico, pues a ver, no te voy a engañar, pero lo pasé tan mal con Verasity en el anterior ciclo que me prometí una vez no enamorarme de ningún proyecto, entonces no te puedo decir ningún proyecto porque intento, tanto mi comunidad como mis alumnos y yo intento mandarle el mismo mensaje, ¿no? No nos enamoramos de ningún proyecto. Entonces, no te podría decir ninguno, sinceramente. No me enamoro de ningún proyecto. Entonces, no tengo ninguno favorito, pero voy a decirte uno y te tendría que decir Solana. Solana es verdad que soy muy pro Solana. Si te tuvieras que aventurar, dime un precio para BTC en enero. Para BTC en enero. Ostras, oye, qué buena pregunta esa, ¿eh? Para Bitcoin en enero, pues yo te voy a decir sobre los 80.000. Venga, vamos a ver. Okay. ¿Prefieres hacer airdrops, trading o inversión spot? O ahora mismo trading y spot, sí, me quedo con ellos. ¿Invertir o construir? Qué buena esa también. Yo te diría que como sniper que me considero rompecorazones del mundo cripto, yo te diría que invertir, sí. ¿Qué proyecto piensas que puede ser la revelación en este ciclo? En este ciclo, la revelación, yo creo que puede ser que el proyecto de RWA sean los que lideren. Yo te diría que, aunque esté ahora bastante alto, pero yo creo que si sigue todo el ciclo hacia arriba, me parece que Ondo puede tener más recorrido. ¿Y el proyecto de excepción? Proyecto de excepción, yo te diría que Polkadot. Polkadot me parece que es un proyecto que a mucha gente la ha atrapado y que a día de hoy todo el tema de las parachains y todo esto que prometían que iba a ser un cambio revolucionario, pues no lo fue finalmente. Y hay mucha gente atrapada. Afortunadamente que espero que acepten el vender en pérdidas y poder rotar a otros proyectos. Pues oye, eso era todo por el episodio de hoy. Te agradezco enormemente, Fer, que te hayas pasado por aquí. Creo que ha quedado un episodio interesante. Hemos tratado diferentes puntos, sobre todo este último que está más caliente, que es el ETF Solana. Ya que veremos cómo se desenvuelve todo esto, cuándo se terminan de empezar a cotizar los de Ethereum y a ver cómo repercute todo esto al ecosistema, ¿no? Así que oye, por mi parte es todo. Te agradezco enormemente que te pases por aquí y estaremos atentos también a los próximos episodios que vayáis haciendo con Lex en ese Crypto Runnings. Muchísimas gracias, Nico. Ha sido un placer y ya sabes que cuando me lo dijiste, la primera respuesta que fue evidentemente que sí, porque tus podcasts son uno de los que yo primero empecé a seguir y es un placer. Siempre y cuando quieras y guste, yo estaré encantado de volver aquí de nuevo. Qué bueno, Fer, pues veremos un poco más adelante a ver en qué situación está el ecosistema y volvemos a hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado en estos meses. Así que, oye, te agradezco enormemente, te mando un abrazo fuerte, espero que disfrutes de las vacaciones Web 2 y te seguiremos viendo por ahí en podcast y en redes. Así que seguro nada, un que abrazo sí. fuerte. Hasta luego, Nico. Un abrazo. Adiós, chicos. Venga, un abrazo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Chao, chao.